Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy Oscar Morales, esto es Espectro Podcast y estamos ya en el último capítulo de este 2025. Es por eso que vengo a traerte historias relacionadas con Nochevieja y con la entrada del Año Nuevo. Desde rituales que salen mal hasta personas que quedaron atrapadas en el tiempo. No te olvides que si tú tienes alguna historia que desees compartir, la puedes compartir a través de mis redes sociales que estarás viendo por este lado. Y nada más, vamos a comentar estas historias un poquito después, pero ¿qué me dices si mejor primero te las cuento? Acompáñame a escuchar estas historias. El primer testimonio de la noche se titula La visión aterradora. Mi nombre es Calixto. Soy originario de Santander, Colombia, y esta historia ocurrió durante las celebraciones de Año Nuevo del 2020, en pleno contexto de la pandemia por COVID-19. En este momento, yo era estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y por cuestiones académicas me encontraba viviendo solo en un pequeño apartamento que rentaba cerca de la universidad. El contrato lo había firmado antes de que existiera cualquier indicio de pandemia. Así que cuando todo comenzó, simplemente me quedé allí, aislado, lejos de mi familia y con una sensación de constante incertidumbre. Para ese entonces, mis padres ya eran personas de edad avanzada y siempre existió entre nosotros una relación muy cercana. Yo solía regresar a Santander en fechas importantes, especialmente en Año Nuevo, pero en esa ocasión no me fue posible. Una semana antes de que terminara el año, me empecé a sentir muy mal de salud. Fiebre, cansancio extremo y dolores que no eran normales. Me hice una prueba de COVID y salió positiva. Afortunadamente mis síntomas no fueron tan graves, pero el miedo estaba allí, sobre todo por mis padres. Hablé con ellos y acordamos que lo mejor era no vernos en persona. Decidimos cenar cada quien en su casa y nos conectamos por videollamada justo antes de la medianoche. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Ese 31 de diciembre hice compras muy sencillas. No tenía intención de festejar realmente, ni de beber, ni de hacer nada especial. Compré lo justo para preparar unas costillas y algo de pasta. Cosas simples para no sentir que el día estaba pasando como cualquier otro. La tarde transcurrió con normalidad. Cociné, limpié un poco el apartamento y traté de mantener la mente ocupada, aunque todo el tiempo sentía una especie de pesadez. Una incomodidad difícil de explicar que en ese momento atribuía al encierro y a la enfermedad. Mientras estaba en la cocina, sin razón aparente, recordé un ritual que había leído tiempo atrás en internet. No sabría decir exactamente en dónde lo vi. Quizás en un foro o en alguna página de esas que uno encuentra por curiosidad. Nunca lo tomé en serio, pero esa tarde volvió a mi mente con una claridad inquietante. El ritual decía que 30 minutos antes de la medianoche de Año Nuevo, la persona debía sentarse dentro de un círculo de sal, colocar 4 velas orientadas hacia los puntos cardinales y realizar todo frente al espejo. Además, debía hacer una serie de respiraciones específicas y recitar una plegaria antigua que no estaba dirigida a Cristo ni a ningún Dios conocido. Según lo que había leído, el objetivo era atraer cosas buenas, protección y salud para los seres queridos, pero también hablaba de la posibilidad de recibir revelaciones divinas a través de ese ritual. No sé por qué decidí hacerlo. No estaba desesperado ni bajo los efectos de ninguna sustancia. Simplemente sentí que debía intentarlo. A las 11:30 de la noche apagué las luces de mi habitación, dejé el resto del apartamento en penumbra y comencé a preparar todo.
Afuera se podían escuchar ruidos lejanos, música, algunas risas, incluso los primeros cohetes anunciando el fin de año. Yo me senté dentro del círculo de sal, encendí las 4 velas, coloqué un espejo frente a mí y comencé a respirar como indicaban las instrucciones. Recité la plegaria en voz baja, concentrándome en no distraerme. Casi de inmediato, empecé a sentir una presencia en el ambiente. El aire se volvió pesado, como si costara trabajo respirar. Y tuve la sensación muy clara de que no estaba solo en esa habitación. Todo seguía en silencio, salvo por el sonido leve de las velas. Pero comencé a escuchar ruidos a mi alrededor, como si alguien moviera cosas lentamente. Después apareció un sonido mucho más inquietante, algo que solo puedo describir como el crujir de la tierra, como si el suelo estuviera partiéndose, aunque no sentí ningún movimiento físico. En ese punto, mi mente se nubló y perdí el sentido. Lo siguiente que recuerdo es que desperté, o al menos eso fue lo que sentí. Estaba nuevamente sentado frente al espejo, en el mismo cuarto, pero ahora todo estaba completamente a oscuras. No había luz ni de las velas ni del exterior. Lo más extraño era el silencio absoluto. No se escuchaban fuegos artificiales, ni música, ni carros, ni gente, nada. Bogotá parecía haber desaparecido. Me miré en el espejo y al principio me vi normal, como siempre. Pero conforme pasaban los segundos, mi reflejo comenzó a cambiar, lentamente. Mi nariz se hacía más pequeña. Mi piel adquiría un tono verdoso y mis ojos se tornaban un color rojo intenso. No fue algo repentino, fue algo gradual, y eso lo hizo aún más aterrador. Intenté tocar mi rostro para comprobar si lo que veía era real, pero no pude moverme. Algo me detenía por completo, como si estuviera paralizado, obligándome a seguir mirando el espejo. Sentí como de mi boca comenzaba a salir una gran cantidad de sangre que caía sin que yo pudiera detenerla. Esto aunque no tenía dolor alguno. Fue entonces cuando detrás de mí comenzaron a aparecer mis padres. No estaban todo el tiempo, iban y venían como si su imagen parpadeara. Mi padre me miró con una tristeza profunda y me dijo con una voz clara: ¿Por qué nos hiciste esto, Cali? Mi madre también estaba allí, pero tenía la boca sellada. Fue una imagen espantosa. En medio de este terror, comencé a escuchar explosiones muy fuertes a mi alrededor. Ese sonido fue lo que me sacó de golpe de esa visión. Abrí los ojos y me encontré tirado dentro del círculo de sal, con las velas aún encendidas. Afuera, los fuegos artificiales iluminaban el cielo. El año nuevo había llegado. Me levanté desesperado, apagué las velas con las manos, deshice el círculo de sal y salí de la habitación. Temblando tomé el teléfono y llamé a mis padres. Contestaron con normalidad. Estaban bien. Les conté todo lo que había pasado. No para asustarlos, sino porque necesitaba sacarlo de mi pecho. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió esa noche. No sé si fue una alucinación provocada por la fiebre, el estrés o el encierro, pero bueno, no lo sé. Mi padre falleció unos meses después, por un infarto respiratorio. En realidad, aunque la idea haya pasado por mi cabeza, no siento que eso haya tenido relación directa con lo que vi. Lo único que sé es que desde esa noche dejé de jugar con rituales, porque entendí que hay cosas que, aunque se presenten como promesas de bienestar, no deberían ser reveladas.
¿Tú tienes algún ritual en Año Nuevo? Si sí, cuéntalo en los comentarios. Si el contenido está siendo de tu agrado, no olvides que me ayudas muchísimo dejando un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el podcast con algún amigo, con alguna amiga tuya, tuyo. Vamos con el siguiente testimonio, con el siguiente relato que vamos a comentar un poquito después. Esto viene de manera anónima y es un relato fascinante. Vamos a escuchar esta historia. Creí que había quedado atrapado en el tiempo. No voy a decir mi nombre real, porque todavía me causa conflicto hablar de esto sin sentir que algo se mueve dentro de mí. Lo que sí puedo decir es que ocurrió la noche del 31 de diciembre, hace algunos años, y que desde entonces el cambio de año dejó de ser una celebración para convertirse en un momento que prefiero pasar en silencio o en un momento muy calmado. No fue una experiencia violenta, ni hubo una figura extraña persiguiéndome, pero sí algo mucho peor. La certeza de que el tiempo tal como lo conocemos puede detenerse. Que uno puede quedarse allí atrapado sin que nadie más lo note. Esa noche no tenía planes grandes. Había sido un año complicado y la mayoría de mis amigos ya se habían ido con sus familias o estaban fuera de la ciudad. Yo me quedé en mi departamento, un lugar pequeño, antiguo, de esos que siempre parecen estar medio vacíos aunque estén amueblados. Vivía en un cuarto piso y desde la ventana podía ver parte de la calle, algunos edificios cercanos. El ambiente ya se sentía raro desde temprano, como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento antes de las 12. Preparé algo sencillo para cenar. Abrí una cerveza y encendí la televisión, más por compañía que por interés. Los programas de fin de año se repetían como siempre, conteos regresivos, música, risas forzadas. Aún así sentí que algo no encajaba. Afuera no se escuchaba tanto ruido como otros años. Había luces, sí, pero menos movimiento, menos voces. Era como si todo estuviera esperando algo, pero no supieran exactamente qué. Poco antes de la medianoche, apagué la televisión y me asomé por la ventana. Vi a algunas personas caminando, parejas tomadas de las manos, alguien que se detenía a ver el celular, pero todo se movía de una manera extraña, casi lenta. No le di demasiada importancia. En ese momento pensé que era mi percepción, el cansancio, el silencio acumulado. Pero después miré el reloj del celular. Faltaban 2 minutos para las 12. Me quedé allí, observando, esperando escuchar los primeros cohetes. El problema fue que nunca llegaron. Cuando el reloj marcó las 12 en punto, no pasó nada. No hubo explosiones, ni música, ni gritos. La calle seguía exactamente igual. Miré otra vez el celular para asegurarme de que no estaba equivocado. Seguía marcando las 12, con 0 minutos. Pasaron varios segundos. Conté 1 minuto entero y el reloj no avanzaba. Pensé que se había trabado, así que tomé otro dispositivo, la computadora que tenía ya a la mano. El reloj de la cocina, todos marcaban lo mismo. Año nuevo, 12 en punto. Nada más. Al principio me reí nervioso, pensé que era una coincidencia absurda, un fallo tecnológico. Pero la sensación comenzó a cambiar cuando noté que las personas en la calle también se habían detenido. Estaban quietas, en posiciones incómodas, como si alguien hubiera pausado una grabación. Una pareja se quedó a medio paso. Un hombre con el celular levantado no se movía. Incluso un coche quedó detenido con las luces encendidas sin avanzar. Sentí un nudo en el estómago.
Abrí la ventana y grité. Pregunté si alguien estaba bien, si todo estaba en orden. Nada, todo estaba detenido. Miré al cielo esperando ver los fuegos artificiales, pero no había ninguno. Era como si el año nuevo jamás hubiera comenzado. Cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, mirando el reloj de la pared. 12 en punto, 12 en punto, 12 en punto, 12 en punto. No importaba cuánto tiempo pasara. No se movía. Empecé a pensar que tal vez había muerto, que estaba atrapado en algún tipo de limbo, condenado a vivir eternamente en ese segundo. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron haber sido minutos o algo completamente distinto. En algún momento, sin aviso, escuché un estruendo. Un solo cohete. Luego otro y otro más. El ruido regresó de golpe como una avalancha. La gente en la calle comenzó a moverse. Los coches avanzaron. Alguien gritó ¡Feliz año! El reloj por fin marcó las 12 con un minuto. Me levanté de un salto y volví a asomarme por la ventana. Todo parecía normal. Demasiado normal. Como si nada hubiera ocurrido. Como si nadie más hubiera notado eso que pasó. Nunca le conté esto a nadie. ¿Cómo explicas que estuviste atrapado en el mismo segundo del año nuevo? Desde entonces, cada 31 de diciembre, cuando el reloj se acerca a las 12, me entra una sensación de miedo. Me quedo en silencio, fijándome de que todo a mi alrededor siga moviéndose. Oigan, pues este relato, déjenme decirles, lo habrán visto muy fantasioso. Es correcto. Lo escribí yo, espero les haya gustado. Pero no me voy sin antes compartirles un testimonio que encontré en Facebook. Este sí es un gran cierre para este último capítulo del año de Spectre Podcast. Feliz año nuevo. Vamos a escuchar la última historia que tengo preparada para ti. Buenas tardes. No sé muy bien cómo empezar esto, pero sentí la necesidad de compartirlo porque todavía hay noches, sobre todo en diciembre, en las que no puedo dormir sin recordar lo que pasó. En mi familia siempre han ocurrido cosas raras, cosas que no se hablan abiertamente, pero que todos saben que existen. Desde hace años sabemos que hay personas que disfrutan hacer daño, que creen en la brujería y que la usan sin ningún remordimiento, incluso con su propia sangre. Yo nunca pensé que algo así nos fuera a tocar tan cerca de nuestro círculo, y mucho menos en una época que se supone es de unión y paz. Todo comenzó hace un año, justo en los días previos a Navidad. La casa ya estaba decorada, teníamos luces, un pequeño nacimiento y ese ambiente raro que se siente en diciembre, cuando todo parece tranquilo pero al mismo tiempo muy reflexivo. Fue en ese tiempo cuando empezaron a pasar cosas muy extrañas. Mi mamá comenzó a sentirse mal, sin razón aparente. Primero cansancio, luego dolores constantes y finalmente terminó en cama. Al mismo tiempo, mi negocio empezó a irse abajo de una forma inexplicable. Y mis hijas, que nunca se enfermaban, comenzaron a caer una tras otra, como si algo nos estuviera atacando directamente. Conforme avanzaban los días, empezamos a notar señales muy claras. En el patio aparecían cáscaras de huevo, siempre en las esquinas como aventadas a propósito. En varias ocasiones encontramos gallinas y gatos muertos justo en la entrada de la casa. Algo que nos heló la sangre porque no era normal y no podía ser coincidencia. Además de que apestaba. Al principio nadie quería decirlo en voz alta, pero en el fondo todos sospechábamos de la misma persona. Una tía, hermana de mi papá. Una mujer que siempre había tenido fama de meterse en cosas
de ese tipo, pero jamás pensamos que sería capaz de hacernos algo así. La confirmación llegó cuando revisamos las cámaras de seguridad. Allí estaba, entrando de madrugada, dejando cosas en la puerta, aventando lo que traía al patio. Ver eso fue devastador. No solo por el miedo, sino porque se trataba de familia. Diciembre siguió avanzando. Llegó Navidad y lejos de ser un momento de alegría, fue una de las épocas más tristes que recuerdo. Mi mamá pasó la Nochebuena acostada, apenas con fuerzas para levantarse, y nosotros cenamos con un nudo en la garganta, sintiendo que algo malo nos rodeaba. No aguantamos más. Después de Año Nuevo, cuando todo empeoró todavía más, decidimos buscar ayuda. No fue una decisión fácil, porque sabíamos que entrar en ese terreno tenía consecuencias, pero sentíamos que no había otra opción. Encontramos a un señor, un curandero, que desde el primer momento nos dijo que lo que traíamos encima no era casualidad. Nos protegió, nos limpió y nos quitó todo lo que según él nos habían hecho. Pero antes de irnos nos advirtió algo que nunca se me va a olvidar. Todo ese daño que se había hecho no desaparecía, solo regresaba a su origen y nadie salía completamente ileso. Con el paso de los meses, las cosas mejoraron para nosotros. Mi mamá se fue recuperando. Mi negocio empezó a levantarse poco a poco y mis hijas dejaron de enfermarse. Pensamos que todo había terminado allí. Sin embargo, justo ahora, nuevamente en diciembre, cuando las luces vuelven a colgarse y el frío regresa, nos enteramos de algo que nos dejó helados. La hija de esa tía, una muchacha de apenas 16 años, comenzó a pasarla muy mal. Según nos dijeron, en su casa veían cosas. No podía dormir. Se la pasaba desorientada, como si no estuviera completamente en el lugar. A pesar de todo lo que había pasado, sentimos la necesidad de ayudarle. Al final del día, ella no tenía culpa de nada. Volvimos con el mismo señor que nos había ayudado y le preguntamos qué estaba ocurriendo. Su respuesta fue dura y directa. Todo lo que su madre había hecho un año atrás tenía un precio, y aunque la muchacha era inocente, parte de ese daño había recaído sobre ella. Escuchar eso nos llenó de culpa. Nos preguntamos si habíamos hecho lo correcto, si debimos aguantar más, si había otra salida. Pero también nos hicimos otra pregunta, una que duele todavía más. ¿Qué habría pasado con nosotros si no hubiéramos buscado ayuda? ¿Dónde estaría mi mamá? ¿Cómo estarían mis hijas? Tal vez alguno de nosotros ya no estaría aquí. Diciembre siempre nos recuerda eso. Que no todo lo que brilla es bueno. Y que hay épocas del año en las que todo parece moverse con fuerza. Quise compartir esta historia no para justificar nada, sino para sacarlo del pecho. Solo les pido que no me juzguen, agrega la persona que escribió este testimonio. Una gran historia para cerrar estas fechas. Agradezco a las personas que me dejaron compartir su testimonio. Sobre la historia que te compartí, que escribí, quizás lo vuelva a hacer en algún punto. Les estaré diciendo, obviamente. De momento fue algo que quise experimentar. Y bueno, no me queda nada más que agradecerte tu apoyo, tu constancia, tu escucha y tu estancia que tuviste conmigo a través de este 2025. Para todas aquellas personitas que me estuvieron acompañando semana con semana, capítulo tras capítulo, aquí en Espectro Podcast, infinitas gracias. Les deseo un año entrante 2026 lleno de muchas cosas buenas, que sea un año muy saludable, que sea un año
muy abundante en todos los sentidos positivos. Y nada, oigan, feliz año nuevo aquí desde Espectro Podcast. Muchísimas gracias. Y bueno, el gran anuncio de este episodio, vamos a estar regresando a Spotify, a Apple Podcast y a Amazon Music para que también nos puedan escuchar en formato de audio para aquellos que no pueden tener el video siempre abierto. Ya va a estar disponible por allá también este episodio al momento en el que lo estoy subiendo. Ya va a estar disponible en estas plataformas de audio. Se van a ir subiendo todos los capítulos conforme pasen estos días. Y nada más. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo fui Oscar Morales. Esto fue Espectro Podcast. Y nos vemos la semana que viene aquí en tu dosis semanal de historias de terror. Habrán cambios en Espectro Podcast, pero todos para bien. Nos escuchamos muy pronto.